La historia de la ciencia a menudo se escribe con nombres famosos. Pero ¿qué pasa con aquellos que hicieron descubrimientos cruciales y quedaron olvidados? ¿Qué sucede cuando una idea brillante se pierde en el tiempo solo para ser redescubierta décadas después? Esta es la historia de Arthur Rulli, un joven físico que en 1938 tuvo la visión de una de las reacciones más importantes de la historia de la ciencia, la fusión nuclear, y de cómo su experimento, casi un siglo después, ha sido finalmente confirmado. En 1938, el mundo estaba al borde de la guerra, con las tensiones políticas creciendo y la incertidumbre apoderándose de Europa. Las noticias de la época reflejaban el miedo y la ansiedad de una sociedad que sentía que algo grande y peligroso se avecinaba. Pero en los laboratorios, la física vivía una época dorada. Los científicos, ajenos en parte al caos exterior, se sumergían en la búsqueda de respuestas fundamentales sobre la naturaleza del universo. En 1900, Arthur Jaden Rulick, un joven estudiante de doctorado en la Universidad de Michigan, se preparaba para un experimento que cambiaría la historia, aunque nadie lo notaría en su tiempo. Su pasión por la física lo mantenía enfocado, incluso cuando el mundo exterior parecía desmoronarse. Su objetivo era simple en medir las energías de los rayos gamma emitidos en ciertas reacciones nucleares. Sin embargo, la simplicidad de su meta ocultaba el potencial de un hallazgo revolucionario. Pero la ciencia, a menudo, premia la curiosidad inesperada. Los detalles que otros podrían pasar por alto pueden convertirse en la chispa de un descubrimiento trascendental, mientras el mundo se preparaba para la guerra. Rulleck estaba a punto de observar un fenómeno que contenía la clave de la energía de las estrellas. En la soledad de su laboratorio, la historia de la ciencia estaba a punto de dar un giro inesperado. En 1938, nadie buscaba la fusión nuclear. La fisión acapararía toda la atención al año siguiente. La comunidad científica se enfocaba en lo que parecía más urgente y comprensible. Sin embargo, en la quietud de su laboratorio, Rullick estaba a punto de tropezar con el futuro. Se propuso un objetivo fundamental: estudiar la emisión de rayos gamma al bombardear un blanco de deuterio, un isótopo pesado del hidrógeno, con un haz de deuterones. Era un experimento de física nuclear básico para la época, diseñado para entender mejor la estructura de los átomos. Su trabajo, inadvertido por la mayoría, sería la semilla de una revolución científica. Su historia es un recordatorio en los grandes descubrimientos. A veces llegan como anomalías, no como fanfarrias. La ciencia avanza gracias a quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente. Así comenzó el capítulo olvidado de la fusión nuclear, una historia de intuición, perseverancia y el poder de la observación en tiempos de incertidumbre. Rullick diseñó un experimento para estudiar rayos gamma, usando deuterones y ácido fosfórico deuterado como blanco. Utilizó el ciclotrón de Michigan, esperando resultados rutinarios. Pero pronto notó algo extraño. Sus detectores captaban protones con energías mucho más altas de lo esperado. En vez de descartar la anomalía, Rullick investigó y, tras un análisis cuidadoso, llegó a una conclusión audaz: esos protones debían provenir de una reacción secundaria, una interacción entre el tritio y el deuterio que liberaba neutrones. Calculó la energía y vio que coincidía perfectamente con la reacción deuterio-tritio. Sin buscarlo, Rullick había visto la fusión, había encontrado la primera evidencia experimental de la fusión deuterio-tritio, un hallazgo accidental, pero monumental. La ciencia recompensa a quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente. Rullick acababa de abrir una puerta al futuro de la energía. Rullick no solo observó la reacción, sino que predijo su alta probabilidad en una carta a Physical Review en 1938. En ella escribió una frase que hoy consideramos una profecía: la reacción de T debe de ser una extremadamente probable. En esa breve oración, Rullick había captado la esencia de lo que ahora sabemos que es la reacción de fusión más eficiente para generar energía nuclear. Su intuición fue revolucionaria, adelantándose
a su tiempo. Mientras la comunidad científica se enfocaba en la fisión, Rulik vislumbró el potencial de la fusión. Su carta es ahora un documento histórico. No solo reportó una anomalía, la interpretó y entendió su importancia. Predijo el objetivo principal de la física de plasmas del siglo XXI. Rulek fue el primero en reconocer el potencial de la fusión deuterio-tritio, pero la historia no le daría su merecido lugar. Su carta no generó debate. La comunidad científica no estaba lista para su descubrimiento. La fisión nuclear acaparó toda la atención tras su descubrimiento entre 1938 y 1939. A la fusión más compleja quedó relegada. Su observación fue vista como una curiosidad, difícil de verificar con la tecnología de la época. Mientras el mundo se acercaba a la guerra y el proyecto Manhattan comenzaba a gestarse, el trabajo de Rulek quedó en el olvido. Las pocas citas que recibió se enfocaron en los rayos gamma, nunca en su visión sobre la fusión. Cuando el proyecto Manhattan redescubrió la reacción, Rulek ya había sido olvidado. Su destello de genio se perdió en las sombras de la historia. El pionero fue eclipsado por los gigantes del proyecto Manhattan. Durante décadas, la historia se perdió en el tiempo hasta que, en 2023, un equipo de científicos de Los Álamos, liderado por Mark Chadwick, decidió buscar los orígenes del interés por la fusión de deuterio y tritio. Una grabación de 1986 del físico Emil Konopinski, uno de los pioneros del proyecto Manhattan, les dio la clave. Konopinski recordaba que su interés en la fusión de D provenía de trabajos prebélicos. Siguiendo la pista, el equipo halló la carta de Rulek de 1938 en Physical Review. Allí estaba la primera descripción experimental de la fusión deuterio-tritio. Las coincidencias eran demasiado grandes para ser casualidad. A Rulek y Konopinski fueron estudiantes de doctorado en la misma época, en el mismo lugar y bajo la guía del mismo mentor, aunque no hay pruebas de que Konopinski se inspirara directamente en Rulek. La evidencia de que sus caminos científicos se cruzaron es convincente. El redescubrimiento fue un acto de justicia histórica. Pero quedaba una pregunta: ¿era correcta la conclusión de Rulek? Para salir de dudas y comprobar la validez de la observación de Rulek, el equipo tomó una decisión audaz al replicar el experimento. Así, la ciencia decidió mirar de nuevo por la ventana que Rulek había abierto. Con medios modernos y bajo un estricto control, los científicos reprodujeron las condiciones del experimento de 1938, pero esta vez utilizando tecnología moderna y recursos avanzados. El objetivo era comprobar con la máxima precisión posible los resultados que Rulek había obtenido décadas atrás. Para ello emplearon un acelerador tándem de última generación para generar un haz de deuterones de baja energía, un detector de neutrones para capturar los posibles productos de la fusión y ácido fosfórico, deuterado, replicando cuidadosamente las condiciones originales de 1938, pero con un control y una precisión mucho mayores. La diferencia clave fue el uso del detector de neutrones de última generación, capaces de registrar eventos con una sensibilidad y exactitud nunca antes vistas. La reacción deuterio-tritio produce neutrones de 14.1 MeV. Su detección inequívoca sería la prueba definitiva de que la reacción realmente ocurría, tal como Rulek había propuesto. Los resultados, publicados en 2025 tras rigurosos análisis y revisiones, fueron concluyentes, aunque la proporción de neutrones generados fue menor de lo que Rulek había estimado. Debido a las limitaciones de su equipo, la reacción secundaria de fusión se observó claramente. La reacción sucedía exactamente como Rulek predijo, confirmando su intuición científica. El fenómeno que Rulek describió en 1938 era real. Su nombre, que había sido olvidado, finalmente recibía la validación que merecía. El artículo que lo confirmaba se publicó en el mismo lugar donde él presentó sus observaciones and Physical Review. Así, la ciencia moderna validó el trabajo de un pionero olvidado, devolviéndole el reconocimiento merecido. Descubrieron que Rulek
había sobreestimado la frecuencia de la reacción, pero su conclusión fundamental era correcta y visionaria para su época. Werner Tornó, uno de los responsables del experimento, explicó la importancia del trabajo, por primera vez en un laboratorio de física nuclear de baja energía. Logramos realizar un experimento de fusión de té como una reacción secundaria. El experimento del siglo XXI no corrigió a Rühlec, sino que lo celebró, reconociendo su aporte a la historia de la ciencia. Su intuición fue finalmente confirmada, llenando los vacíos que la tecnología de su tiempo no pudo resolver y cerrando un capítulo pendiente. La historia de la fusión nuclear tuvo que ser reescrita, incorporando el nombre de Rühlec entre los grandes pioneros. El futuro que Rühlec vislumbró era real, y su legado inspira a nuevas generaciones de científicos a seguir explorando los misterios de la fusión nuclear. Pero la historia de Rühlec no termina con su experimento. Tras su descubrimiento ignorado, Rühlec no se convirtió en un académico célebre. Se unió a la Marina de los Estados Unidos de América, trabajando en proyectos clasificados lejos del reconocimiento público. Y en 1951, en un giro del destino casi poético, participó en la Operación Greenhouse en el Pacífico, que probó armas termonucleares basadas en la fusión de té, la reacción que él había descubierto. El mismo hombre que la había observado por primera vez fue testigo de su manifestación más extrema. A pesar de su bajo perfil, su legado perduró. Rühlec desarrolló una fórmula para estimar la temperatura de los plasmas de fusión a partir de su espectro de neutrones, una herramienta que se utilizó durante décadas. Su hija, Vivian Lemm, lo describió como un hombre modesto, un científico consumado cuya curiosidad y rigor nunca disminuyeron. Rühlec continuó su carrera en investigación y desarrollo, lejos de los focos. Falleció en 2003 sin recibir el crédito merecido. Su vida fue una paradoja, pionero de la energía limpia, pero testigo de su uso militar. El redescubrimiento de Rühlec obliga a reescribir la historia de la ciencia, recordándonos que incluso los relatos más aceptados pueden estar incompletos o ser injustos con quienes realmente abrieron caminos. La primera observación de la fusión de té no fue en el proyecto Manhattan, como muchos creen, sino en Michigan, gracias a la curiosidad y perseverancia de un joven científico que trabajaba casi en el anonimato. Su historia demuestra que la ciencia no es un camino recto, sino un proceso caótico, lleno de obstáculos, olvidos y a veces de injusticias que silencian voces valiosas. Descubrimientos cruciales pueden ser ignorados o pasar desapercibidos simplemente por estar adelantados a su tiempo, esperando décadas para ser reconocidos. La validación de su experimento en 2025 representa más que justicia histórica. Es un acto de reconocimiento a la perseverancia y la pasión por la verdad científica. En tiempos de crisis energética, la fusión nuclear se convierte en una esperanza renovada, y Rühlec, aunque olvidado, fue uno de sus pioneros más visionarios. Su historia inspira a los científicos actuales a cuestionar lo establecido, a mirar más allá de lo evidente y a no temer desafiar los límites del conocimiento. ¿Cuántos otros Rühlecs, cuántos pioneros olvidados esperan aún ser redescubiertos en los archivos y bibliotecas del mundo? Mirar al pasado con ojos nuevos puede abrir caminos insospechados para el futuro de la ciencia y la humanidad. La lección es clara: para avanzar, a veces hay que detenerse y escuchar los ecos del pasado, porque en ellos puede estar la clave de nuestro porvenir. Hoy, el trabajo de Rühlec vuelve a ser relevante en la búsqueda de energía limpia. Nuestro trabajo demuestra que Rühlec tenía razón, afirma Chadwick. Esa observación casi accidental ha resultado clave para tecnologías que se están desarrollando hoy, como los reactores de fusión. La historia de Arthur Rühlec es un recordatorio de que la ciencia no es una carrera lineal, sino un laberinto de descubrimientos. Un hilo perdido en los archivos puede, décadas después, unirse al tapiz del conocimiento, cambiando nuestra comprensión del pasado y abriendo el camino hacia el futuro. Si esta historia les pareció tan fascinante como a mí, no olviden darle like a este video y suscribirte al canal para más contenido sobre descubrimientos científicos sorprendentes